Al comparar el trabajo realizado para cargar con igual cantidad de carga una esfera conductora y otra dieléctrica, llamó la atención que existe una parte adicional del trabajo realizado para cargarlas, igual en ambos casos y relacionada con el espacio a su alrededor. Esto llevó a que me preguntara cómo es que surge el campo electrostático. Debido a que la manera como aparece un campo electrostático no es considerada en el electromagnetismo clásico y por no ser un experto conocedor de la electrodinámica cuántica, antes de buscar una explicación propia, decidí consultarlo con lo que tenía al alcance, ChatGPT. La primera pregunta fue ¿cómo se explica la existencia del campo electrostático desde el punto de vista de la electrodinámica cuántica? La respuesta fue: en la electrodinámica cuántica, el campo electrostático se describe mediante el intercambio de partículas virtuales llamadas fotones virtuales. Estos fotones virtuales son portadores de la fuerza electromagnética y son intercambiados entre partículas cargadas, generando así la interacción electrostática. La teoría cuántica de campos proporciona un marco matemático para comprender cómo estas partículas virtuales afectan las interacciones electromagnéticas a nivel subatómico. ¿Es posible que fotones virtuales mantengan la energía electromagnética en cada punto del espacio fuera del objeto cargado? Sí, en la teoría cuántica de campos. Los fotones virtuales contribuyen a la existencia del campo electromagnético en puntos lejanos sin la necesidad de una partícula cargada en ese lugar específico. En este contexto, se puede decir que la presencia de fotones virtuales contribuye a la persistencia del campo electromagnético en todo el espacio, incluyendo regiones lejanas a las fuentes de cargas. ¿De dónde proviene la energía de esos fotones virtuales? La energía de los fotones virtuales en la teoría cuántica de campos no sigue la interpretación clásica de energía cinética o potencial asociada a las partículas. En este marco, las fluctuaciones cuánticas permiten la creación temporal de partículas virtuales, como fotones virtuales, como una consecuencia del principio de incertidumbre. La creación y aniquilación de estas partículas virtuales están relacionadas con las fluctuaciones cuánticas del vacío cuántico. El vacío cuántico no es vacío en el sentido clásico, sino que está lleno de fluctuaciones cuánticas, y pares de partículas y antipartículas se crean y aniquilan constantemente. Estos procesos contribuyen a la energía del vacío. En resumen, la energía asociada a los fotones virtuales y otras partículas virtuales proviene de las fluctuaciones cuánticas inherentes al vacío cuántico, y no siguen la misma lógica que la energía clásica, asociada a partículas reales. ¿Estos fotones virtuales se relacionan con la forma y distribución de la carga del objeto cargado? Sí. La presencia y la interacción de fotones virtuales están relacionadas con la distribución y forma de las cargas en un objeto cargado. En la teoría cuántica de campos, las partículas cargadas interactúan entre sí mediante el intercambio de fotones virtuales. La distribución de cargas y la geometría del objeto afectan la manera en que estos fotones virtuales son emitidos, absorbidos y redistribuidos, influyendo así en las fuerzas electromagnéticas entre las partículas cargadas. En esencia,
La existencia y la dinámica de los fotones virtuales dependen de la configuración de las cargas eléctricas en el sistema y estas interacciones cuánticas contribuyen a la descripción del campo electromagnético en función de la distribución de cargas. ¿Cómo interviene en esto el trabajo realizado para cargar al objeto? El trabajo realizado para cargar un objeto está relacionado con la energía del campo electromagnético asociado con la distribución de cargas en ese objeto. Cuando se realiza trabajo para cargar un objeto, se está transfiriendo energía al sistema eléctrico, específicamente a las partículas cargadas en el objeto. Esta energía se refleja en la configuración y la intensidad del campo electromagnético en torno del objeto cargado. El campo electromagnético es en sí mismo influenciado por la distribución de cargas. Puede almacenar energía. Esta energía puede manifestarse en términos de interacciones electromagnéticas y en la capacidad del objeto cargado para realizar trabajo sobre otras partículas cargadas en su entorno. En resumen, el trabajo realizado para cargar un objeto se traduce en la configuración del campo electromagnético asociado con ese objeto, afectando así las interacciones electromagnéticas en su entorno. Un par de meses después volví a insistir sobre este tema, preguntando cuál es la explicación desde el punto de vista cuántico de la existencia del campo electrostático. Desde la perspectiva cuántica, el campo electrostático se describe mediante partículas llamadas fotones, que son los cuantos de radiación electromagnética. Estos fotones son mediadores de la fuerza electromagnética y se intercambian entre partículas cargadas, como electrones y protones, generando así el campo electrostático. En términos cuánticos, las interacciones electromagnéticas se modelan mediante el intercambio de fotones virtuales, que son partículas transitorias que transmiten la fuerza electromagnética entre partículas cargadas. Es importante destacar que estos fotones virtuales son una manifestación cuántica y no son observables directamente. ¿Puede un fotón mantenerse fijo en una posición sin requerir energía para ello? En el marco de la teoría cuántica, los fotones son partículas cuánticas que obedecen los principios de dualidad partícula-onda. Sin embargo, no se comportan como partículas clásicas con una posición y velocidad bien definidas. De acuerdo con el principio de Heisenberg, no se puede conocer con precisión simultáneamente la posición y cantidad de movimiento de una partícula. En este contexto no tiene sentido hablar de un fotón manteniéndose fijo en una posición específica, ya que la posición de una partícula cuántica no está definida de manera precisa. Además, la energía de un fotón está relacionada con su frecuencia y no con su posición. En resumen, los conceptos de posición fija y energía asociada a mantenerse en esa posición no son aplicables a los fotones en el marco de la mecánica cuántica. El campo es estático, no existen variaciones. Tampoco se le puede entregar o quitar energía. ¿Qué mantiene la frecuencia de los fotones? En un campo electromagnético estático, los fotones no tienen una frecuencia bien definida como la tendrían en el caso de una onda electromagnética clásica. En este contexto, la descripción cuántica de los fotones se vuelve un poco diferente. La energía de un fotón está directamente relacionada con su frecuencia según la ecuación de Planck, E igual a hf, donde E es la energía, h la constante de Planck y f la frecuencia. En un campo electromagnético estático la situación es más compleja y puede involucrar superposición de estados cuánticos. Sin embargo, en un campo verdaderamente estático,
Los fotones no pueden tener una frecuencia definida porque la frecuencia está relacionada con los cambios temporales en el campo eléctrico y magnético. En este punto decidí explorar la posibilidad de encontrar una explicación basada en conceptos simples. Los invito a seguir esta nueva serie de videos en la que trataré de hallar una explicación a la existencia de los campos eléctrico y magnético estáticos.